Y hoy es martes, lo estábamos esperando. Lo anunciamos con bombos y platillos Sí, y ahora está acá. está acá. Señor, el profe Santiago Bondel. ¿Cómo va? Bien, bien. Buenos días. Buenos días, hermoso día, ¿no? ¿Cómo recibe este calorcito? Sí, que hoy va a estar en agradable, 20. viene cálido y seco. Seco, viene seco. Sí. El dato que hasta ahora tengo, la semana que viene trataré de tener el resto, es que solo llovió en el vivero de Madín, que pasan el dato, 27 milímetros y medio en todo el mes. Recuerdan que hubo una lluvia más o menos importante, Sí, hubo, que fue de 25 sí. en Madín, así que uno puede decir que acá habrá sido 23, pero bueno, habría que ver. Esa fue la lluvia de Es mes. lo único, claro, Sí. y venimos mal, venimos con un déficit importante y las perspectivas son, al menos a corto plazo, mantenemos lo de la Niña. Si bien hay buenas noticias para la cuenca del Paraná, donde el Atlántico está metiendo de cuña, con suerte. Sí. Acá todavía Sí. nos falta. Tenemos un sistema de alta presión muy estable en el Pacífico que por ahora no nos deja dar la ducha, que vendría bien. Claro, y Santiago, ¿a cuántos días vista, digamos, se puede ver el tema del manejo de la formación de nubes? ¿Hasta Mira, dónde? la verdad que cada día es más impresionante las previsiones que hacen, incluso acá, ¿no? La autoridad de cuencas en el valle hacen previsiones interesantes y son difíciles de establecer cuando los sistemas de baja presión, que son mucho más móviles y más cambiantes, se presentan. Los que son más estables son los de alta presión, justamente. Así que en base a eso y mucho cálculo, mucha información, que creo que una vez comentamos, que antes no recibíamos de lugares marítimos. Claro. No había estaciones, digamos. Claro. Hoy en día se recibe mucho más información, entonces las previsiones son interesantes. Yo diría, a nivel lluvia, por lo que se ve, con un mes bastante acertado, digamos. Ajá. Si bien seguimos con que zonas de montaña son zonas de montaña, ¿no? Generan ruido, digamos, Sí. a la circulación general. En cambio, las grandes llanuras y eso son, digamos, más posibilidad de acierto. Claro. Y en estas previsiones el dato que se tiene, pero es uno como de los más marginados, no importa tanto como la temperatura o la humedad, o a veces por lo pronto nosotros tampoco la decimos mucho, y es la presión. La Y presión. un oyente muy atento también dijo la otra vez, ya Sí. que habíamos hablado de estas variables, bueno, ¿qué es la presión? Bueno, todos Sí. sabemos que es la presión, porque la presión tenemos por todos lados. A veces, Sí. ¿no? Sí. No solo la barométrica, Claro, no, perfecto, no la sí, sí. atmosférica, Claro. sino que tenemos Definida. presiones familiares, sociales, culturales, Sí, todo el tiempo. económicas. Así que un poco la presión uno puede entender por ahí esto. ¿Estoy descomprimido o estoy muy comprimido? Exactamente. Ahí está. Pero bien, ¿no? La Hola. presión atmosférica en realidad es la presión que ejerce el aire, la atmósfera, sobre cualquier cuerpo, digamos. Sobre todos los cuerpos, esa presión que ejerce, ¿y de dónde sale? Bueno, porque el aire, digamos, tiene su densidad, ¿sí? Y la ley de la gravedad la tiene, por suerte, junto a la Tierra. Claro. Así que en la superficie tenemos una presión a la cual los organismos estamos adaptados. Ajá. Yo creo que viene bien la idea, ¿no? Porque todos, a pesar de ser marginados, es súper fundamental para entender cómo luego los sucesos del tiempo meteorológico van cambiando en distintos lugares, porque de alguna manera en un lugar donde yo ejerzo mucha presión, bueno, esa presión sobre el aire va a ir a dispararse a otro lugar, al más receptivo, que sería donde hay baja presión. Pero Ok. para tenerlo más como concepto, que Sí. supongo que es un poco lo que muchos lo viven y les cuesta quizás llevarlo a algo abstracto, qué sé yo, si uno, los que les gusta el balompié, el fútbol, Ajá. ¿sí? Y saben que van a jugar a Bolivia, Sí. me quedo sin Me aire. tengo que adaptar a la altura. Claro, me quedo ahí a 4.000 metros, tengo casi la mitad, no la mitad, pero cerca Claro. de la presión atmosférica que hay acá. O sea, las moléculas de aire que ejercen presión sobre nuestro cuerpo, que tiene su presión interna, ¿sí? Ujú. Y eso que debe compensarse, si no se hace bien, bueno, culmina con lo que se llama el soroche, ¿no? El apunamiento. Claro. ¿no? Si Claro. alguna vez tuvieron la suerte, por lo menos No. como yo, que me agarró un soroche y no Es fue ninguna terrible. suerte. Sí. La primera vez, la segunda vez ya sabía
que tenía que hacer las cosas Hay medidas diferentes. precautorias, sí. Pero no, jugar un partido no podría. Ya para jugar partido. También, sí. O hasta uno yendo a Bariloche, si va en un auto más o menos rápido y sube y baja rápido, los oídos acusan También. tal cual. ¿no? Acusan. Es más, hay gente que en lugares que sube muy rápido, supongamos el paso en San Juan, ¿no? Si uno cruza Chile o algo, que son pasos de 4.800 metros y lo hace rápidamente, hasta puede sangrar la nariz, porque en realidad la presión interna juega con la presión externa en los lugares más sensibles. Oídos, nariz, ojos, esos son los lugares que... En el avión, uno sube al avión, en un avión que se lo presuriza por esa razón. Claro, ¿no? claro. Entonces uno abre la boca y trata de que lo que de adentro y de afuera jueguen. Esa es la presión a nivel individuo, ¿no? Claro. Esto que sentimos todos... no es sencillo de medir, ¿no? Todos quizás recuerden de la escuela el experimento de Torricelli, con su tubo y mercurio, que lo vaciaba en una palangana, Claro. y después de darle 200 veces y jugar con el mercurio, que no sé qué le habrá pasado, veía, No es para jugar mucho. veía que la columna, el peso de la columna se detenía en cierta altura, en un cilindro de un metro, y que en promedio se le detenía en 760 milímetros, que era la vieja medida que todos decíamos, 700 milímetros, presión atmosférica, ¿no? Sí. De mercurio, eso decía. Que en realidad era la presión que ejerce el aire sobre esa palangana llena de mercurio que impide bajar a la columna entera. Claro, ¿Sí? claro, No sé claro. si soy Sí, gráfico se con va esto. haciendo gráfico. En realidad no, luego se cambia porque la presión barométrica se pasa a medidas de presión, a la presión que ejerce. O sea, se siguió con la idea, ¿no? 1013 hectopascales, 1013 sería la media a nivel del mar, la promedio. Pero la oyente, si yo mal no recuerdo, lo que le interesaba era ver qué pasaba con cada lugar. Claro. ¿No? Entonces, en realidad, acá en el Bolsón, a 300 metros, redondeando sobre el nivel del mar, ¿sí? Que estamos muy bajitos, digamos, Sí, bajito, sí, realmente. sí. Más o menos, en o la más baja o menos. atmósfera, baja atmósfera, Sí. porque la atmósfera en realidad, molécula de aire hasta 50 kilómetros de altura. Okay. Pero ya a la altura del volcán Domuyo, acá en el norte de Neuquén, ya de ahí para abajo está más de la mitad del aire de todo el globo. O sea que, y a medida que uno va descendiendo, casi en progresión geométrica hay más aire. Más ejerce. Okay. Por eso cuando yo asciendo, me voy al lindo, que lo estoy mirando ahora, me voy arriba, voy a tener menos aire, voy a tener que reducir la presión atmosférica. De hecho, hasta va a tardar más en hervir mi olla para hacer Claro, la eso se sopa, comprueba, eso, claro. Sí. A pesar de que hierve a menos temperaturas, pero eso lo dejamos para otro día. Sí, porque ya se me cruzaron. Claro, porque Sí. tenga menos aire, hay menos combustión y tarda un poco más. Es por otro fenómeno. Se hace largo, Sí. Pero bueno, promediando y en estas alturas nuestras en las que habitamos, digamos de Bolivia para abajo, Sí. Claro, así, claro, ¿eh? fácil. Más o menos 10 hectopascales es lo que se pierde cada 100 metros de altura. Ajá. O sea que nosotros andamos, un día de presión normal andará en 985 más o menos en vez de 1013. Ah, Yo lo perfecto, tengo que eso reducir. es Si en normal. cambio en Bariloche, que estoy en 800 metros, le tendría que sacar 80 hectopascales. Nada más, es una cuentita. ¿Sí? En general, los meteorólogos lo que hacen es reducir todo a nivel del mar, porque dicen, esta es la presión normal para cada altura. Ajá. Entonces sí pueden saber cómo es la circulación a nivel regional o hemisférico y este tipo de cosas. ¿Sí? Más o menos se entiende. O sea Vamos por como ahí. que hay un piso de presión según la altura. Sí. Y la presión desciende rápidamente y después muy rápidamente si yo paso los 5.000 metros de altura. 5.000, Bien. 5.500. La pregunta es, ¿por qué varía a una misma distancia, una misma estándar, varía la presión todo el tiempo? Día por día. Es buena pregunta. En realidad, esto que decíamos anterior sería lo normal. Claro. Si la Tierra fuera solo de agua, supongamos. Ajá. No hubiera continente, ni bosque, ni desiertos, Ah. ni ciudades. Eso sería
lo normal, lo medio, mejor dicho, en un medio homogéneo. Como no es homogéneo y como la Tierra se calienta de distintas formas según su latitud, voy a tener zonas de baja presión, que se llama la zona de convergencia intertropical. Cuánta palabra difícil, ¿eh? Zona de la convergencia zona ecuatorial. intertropical. Sí. Dicho así fácilmente, serían las bajas ecuatoriales, bajas presiones. Por los grandes calores, aires calientes, que después vamos a ver cómo eso se proyecta en grandes lluvias, y por eso está el Amazonas, el Congo, Indonesia, el norte de Australia, estas cosas que se relacionan con las lluvias, ¿no? El sudeste asiático. Y al revés, en las latitudes subtropicales, o más al sur o más al norte de los trópicos, como las nuestras, lo que vamos a tener son altas presiones, como medida media, en función de que hay una temperatura diferente a la ecuatorial. Claro. Entonces eso genera un movimiento de aire entre uno y otro lugar que va cambiando según el día, según la región, porque encima tengo rodeando los polos las bajas presiones subpolares, o sea, hay un juego, como si fuera, hoy hablaban de San Lorenzo, me pusieron la camiseta de San Lorenzo, digamos, una raya de baja, una de alta, una de baja. Sí, viene combinado. Una cosa así. Por más que no se de San Lorenzo, pero bueno, está bien. Hoy le da mal. Y entonces hay un juego permanente de cambios. O sea, que si el aire estuviera quieto, si no se moviera, si la Tierra no rotase y todo eso, bueno, sería una pavada. Pero pasa todo eso. Todo el tiempo. Sí. Yo le daría una recomendación a todos, y por supuesto que no sé cómo implementarla porque tiene su costo, pero en todas las casas sería bueno que hubiera un globo terráqueo, porque todas estas cosas, si las pensamos en un plano, no hay caso. No funciona. En un globo terráqueo, además de ser un buen adorno, es una buena representación es muy lindo, de la realidad. Muy lindo. Sé que es caro, porque no es fácil. No es fácil hacerlo, claro. Pero bueno, capaz que además de las notebooks, vendría bien una en cada casa, un globo terráqueo, para tener un modelo de la realidad real y no plana, no somos planos. Y con el eje torcidito. Sí, mejor, sí, bueno, hay globos terráqueos y globos terráqueos. También. Sí. Pero la idea de que formamos parte de una esfera en el universo es buena para tratar de entender. Nada, no vendo globos terráqueos. Bueno, ese era el kiosco del profe, de la globos terráqueos. No lo descartemos. Recién fuera del micrófono decían esto de cómo se mide, ¿no? ¿Cómo se mide la presión? Sí, claro, el método tradicional es como si fuera una especie de almohadilla sensible a la presión, como si fuera a ver, lo más parecido que se me ocurre, pero a escala mucho más pequeña, obviamente, de un instrumento, sería la bota que tomaban los vascos para tomar vino. La bota de vino. Pero llevémosla a un instrumento. A mí me suena como la gomita que se usa para tomar la presión sanguínea. Bueno, algo más o menos de eso. Esa sopapita, una vez que se gradúa cómo se comprime o cómo se expande en función de la presión, el instrumento marcará. Hoy en día, como es digital y todo eso, no me pregunten. Esa parte no. No lo sé porque es electrónico. Claro. También es, por supuesto, sensible, ¿no? Como la humedad, que se usa el higrómetro, y tradicionalmente se usaba el cabello, especialmente de mujer, y de lo posible lo más claro o rubio, y que no estuviera teñido, no tuviera nada, se pagaba bien. En época de estudiante había quien se cortaba el cabello porque le favorecía y se lo compraban para armar instrumentos de medición de humedad. Todos sabemos que con la humedad el cabello reacciona, ¿verdad? Sí. Bueno, hay cabellos más sensibles y cabellos menos sensibles. Eso ya no se usa porque hay aleaciones metálicas que también son sensibles y lo transmiten. Pero el fundamento es tener algo que me diga si estoy saturado, estoy en tal lugar, y si estoy muy seco, estoy en otro lugar. Entonces se calibra con un instrumento, ¿no? Más para los ingenieros o para los artesanos que les gustan estas cosas, sería muy bueno tener higrómetros físicos. Higrómetros físicos, ahí va. Y eso nos lleva justamente a la humedad. A la humedad, sí. Ahora.
Sí, porque estábamos con aquel tema, Sí. esto de que el aire tiene una componente fundamental como contenido el nitrógeno, el oxígeno, y es la que más variaba, a pesar Sí. de que en su proporción es mínima, ¿sí? Ujú. Piensen que en una composición de 1013 hectopascales, que sería la presión De que la ejerce presión. total, Ujú. la presión del agua anda en 7, 8, 4, 10, digamos. Es muy poca en número, Número de- pero de muy los importante en su resultado. Claro, claro, ¿sí? claro. Es muy importante en su resultado. Y entonces uno dice, y bueno, que también me preguntaron, ¿cómo se forman las nubes? ¿No? Claro, ¿Qué esa. cosas que Esa vemos para, nosotros. Obvio, para claro. empezar. A ver. Sí. Bueno, hay 4 formas claves de ver el tema de las nubes. Es cuando se forman por lo que se dice convección, o sea, que se calienta el aire, sube y al subir se enfría, ¿sí? Y si tiene suficiente humedad, y como habíamos dicho, ¿no? Si el aire caliente tiene más capacidad de tener vapor de agua, Sí. ¿sí? El aire frío no, enseguida se condensa y al condensarse pasa de vapor a líquido. A líquido, ¿sí? rápidamente. Agua. Quizás lo que confunda un poco es que todos vemos la pava hirviendo y dicen, mira cómo larga vapor. No, el vapor de agua es invisible. Mm. Perdón, si pincho. Ay, Uy, no me digas, mira lo que me vengo a Nosotros enterar. acá en esta sala hay humedad. Sí, Sí. ¿sí? No estamos Sí. secos, si no tendríamos todos los labios partidos. Total. Sí, Hay sí, una- sí, pero sí. es invisible, no lo vemos. No lo vemos. En cambio, lo que sale de la pava es vapor de condensación, se le dice, para no decir, uy, mirá cómo salen gotitas de agua, porque son tan pequeñas que Claro. no tienen peso como para caer. Claro. ahí va. O sea, que en realidad el vapor de agua es invisible. Recién cuando condensa, ¿sí? O sea, cuando se enfría lo Sí. suficiente esa masa de aire, forma la nube. Ujú. Por eso vemos la formación de nubes normalmente en altura. Claro. No quita que tengamos niebla. Pero ya vamos a ver. Entonces la primera es que el aire se calienta, Ajá, suba, y ajá. cuando sube, si tiene humedad suficiente, forma la nube. ¿Está bien? Sí. Acá en verano se ve bastante cuando en el Piltritón por la tarde, con esas ascendentes que usan los parapentistas y todo eso, Sí. a veces, si hay suficiente humedad, se forman nubes en el faldeo. Hacia Bajitas, arriba. lo que veríamos Eso. bajas, nosotros, así como especie de- como Sí. ovejitas, ¿no? Sí, Eso. sí, sí. Que son muy Otra es lindas. el efecto topográfico, o sea, otra es el efecto que genera la montaña cuando el viento viene de un lugar húmedo y está obligado a ascender. Si está obligado a ascender, ¿qué le va a pasar? Se va a enfriar. Si se va a enfriar y alcanza lo que se llama la temperatura del punto de rocío, saludos a las rocíos, Dijimos que vamos a hablar de eso. ahí asciende Ahí, sí. y se nos va o sea, cada vez que alcanzo la temperatura por el cual esa cantidad de humedad no puede ser sostenida en el Ajá. aire como vapor, o sea, invisible, pasa a formar la gotita. ¿sí? Bien. Así que tenemos por convección, o sea, Exacto. calor, Calor. efecto topográfico, también por un sistema de baja presión importante. Eso ya en escala más grande. Se forma un sistema de baja presión, si hay baja presión, lo que voy a tener es aire también ascendente. Acá salimos de la escala del valle Sí. Claro. y entramos en la Sí. escala quizás de 2 o 3 provincias. Ok, ¿sí? Un claro. sistema de baja presión, el aire relacionado con lo de alrededor está con baja presión. Una vez que asciende, si alcanza la temperatura del punto de rocío, Ujú. va a formar nubes. ¿Está bien? Bien. Claro. Ahí va. Y la última de las grandes formas es cuando se genera un frente. Frente para todos. No sé, Acá se forma enfrente. Que no es una, Es por cuando. no es una coalición. Es más espontáneo, claro, que estas coaliciones. Sí. A veces son exitosas. Sí. Cuando viene una masa de aire fría y se encuentra con una masa de aire caliente, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Como la de aire caliente es más liviana que la que está fría, si esa que viene caliente tiene suficiente humedad, una vez que ascendió, lo que va a formar son nubes. Y normalmente grandes lluvias. Y de nuevo ahí estamos en una escala regional. Claro. Esto no claro. sucede de acá al Goyo. No, claro. Los primeros dos sí suceden de acá al Goyo. Ok. En cambio lo otro no. Las topográficas hay que tener en claro que hay, por un lado, de donde viene el viento, que sería el barlovento, ¿no? Ujú. Y del otro lado es el sotavento. ¿sí? Entonces, Que yo recibe. voy ascendiendo, genero nubes, Chile lleno de nubes, llueve, y a medida que me vengo al sotavento, bueno, Sí. las lluvias son menores, Ujú. hasta que alcanzo. Pero bueno, cuando veamos vientos,
Eso es muy interesante. Otra cosa más interesante Claro. también. Pero bueno, hay montones de clasificación de nubes, casi todas son por las formas, ¿no? Ujú. Como que están los stratus, Sí. los cirrus, Cirrus, los cumulus los nimbus. cumulus todo nimbus, el qué mundo lindo está me- contento con cumulus esas nimbus. palabras lindas, ¿no? Sí, sí. En realidad lo que hay en la clasificación, uno podría decir nubes altas, medias y bajas. Ajá. ¿Sí? Algunas tienen forma de cirrus, o sea, estratificadas, Sí. ¿no? A veces se ven como si fueran franjas a cierta altura, ¿sí? Y otras como desarrolladas verticalmente, ¿no? La semana pasada hubo algunas nubes que pensamos que por ahí una gotita Que caía, venía una agüita. Sí. pero no alcanzó a tener suficiente entidad. Entonces voy a tener clasificación, y no la voy a dar, ¿no? Pero sí, básicamente cirrus, stratus y cumulus serían las grandes. Sí, y cuando viene una, es a lo popular, dice, viene como nubes negras, parece como más cargada, Sí. dice, ahí viene lluvia. No es tan así. Sí, O más o menos se puede puede ser, establecer. o sea, en realidad hay que ver de dónde viene, cuánta humedad bruta tienen, Claro. cuánta humedad absoluta tienen y cómo se forman. Sí, hay formas extraordinarias, las mamantus, que parecen, ¿no? Como si fueran la ubre de una vaca, a veces se la pueden ver en el cielo, a Sí, veces ocurre acá, sí, ¿no? sí. Así que hay un montón de clasificaciones que, ojo, los observadores meteorológicos, que son clave, por ejemplo, para la navegación aérea, pasan la data porque quien vuela sabe que eso tiene Seguro. alguna consecuencia de Ujú. turbulencia Ujú. o no, o al revés. La estratificación permite determinadas cosas, ¿no? Y también hay que quedarse con esta idea de la niebla, ¿no? Que le decimos niebla, neblina, Sí, bruma, ¿no? sí, Todo esto, sí. Que Camanchaca es en el norte de Chile, sur de Perú, ¿no? Esta Le cosa de dicen- durante el día se calienta el océano Pacífico, el aire sube y se forma una nube por sobre el mar, y luego el viento del oeste lo lleva a la tierra en las mañanas, ¿no? Claro. No sé si se Camanchaca, hacen la no idea. sabíamos. Es una especie de niebla, es niebla. Niebla. En En realidad. alguna- Son en la- gotitas de agua que, Sí. como se condensaron, se van al desierto, uno de los desiertos más desiertos en el sentido de falta de agua del Sí, mundo, que es en Atacama. Atacama. Arica, claro, Atacama, al sur de Perú. Ah. ¿Sí? Calima, en cambio, es esa niebla que se forma por existencia de polvo en suspensión. Mm. Que acá, bueno, acá nos pasa a nivel local también a veces. Sí. Sí. Esa calima. Pero también hay formación de niebla, pero siempre con el mismo proceso. Si la tierra está muy fría, ¿sí? Está muy fría, y el aire que tengo en contacto se me enfría para alcanzar esa posibilidad de retener el vapor de agua y pasar a líquido, formaré nubes bajas, niebla. Ujú. Esa niebla que quienes viven en Golondrinas o quienes van al hoyo habrán visto muchas veces depositadas también en el bolsón. Sí. El bolsón Sí, se junta también sí. con bastante contaminación, Ajá, tanto ya por estamos. polvo en suspensión como por otros gases, ¿no? Por gases Sería de combustión. Pero básicamente el principio siempre es el mismo. Si yo me enfrío hasta alcanzar la temperatura del punto de rocío, que la próxima podemos mezclar un poquito esto del punto de rocío, voy a pasar del estado invisible del agua, en estado de vapor, al estado visible, que sería la gotita. Muy pequeña en relación a la gotita de lluvia. Ok, Porque claro. después de las nubes viene lluvia claro. o no lluvia. Claro. Bueno, cuando veamos la diferencia que hay entre una gotita producto de la condensación y una gotita de lluvia, van a ver que la diferencia es monumental. Uy, Y bueno. dejo con la intriga. Ahí quedamos, Andri. Nos tenemos que aguantar una semana. Bueno, pero igual agradecemos este tiempo. Gracias, Santi. Muchas gracias, A ustedes. martes. Macroscopías todos los martes, pasaditas las 11 con Santiago Bondel.